les damos la bienvenida entonces formal a este Congreso de Filosofía y Geopolítica Néstor Kirchner, organizado por diferentes espacios políticos, sindicales y académicos. Le voy a invitar a pasar al atril a hablar a Juan Cruz Cabral, que es el coordinador general de este Congreso, que tiene un mensaje para darnos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en esta casa que ha sido tan gentil de prestarnos, como se decía recién, las instalaciones para realizar el Congreso. Hace un tiempo que veníamos pensando entre varios compañeros en juntarnos entre las distintas vertientes del denominado campo nacional y popular, el movimiento nacional, popular y democrático, a reflexionar sobre la etapa que se avecinaba a partir de la nueva situación política reinante tanto en la Argentina como en la región desde el año pasado aproximadamente. Y de ahí lo que fue surgiendo fue esta idea de hacer un congreso de filosofía y geopolítica en el que estuvieran presentes las distintas vertientes del amplio frente nacional. ¿Y por qué de filosofía y geopolítica? Porque lo hacemos desde la perspectiva del pensamiento situado, es decir, de la perspectiva auténticamente nacional y popular, la perspectiva propia frente a la situación mundial. Yo no me voy a extender, me toca compartir con ustedes lo que sin duda será en parte una decepción, que es comunicarles que a pesar de lo que habíamos anunciado, hoy no vamos a tener la videoconferencia de Cristina en virtud de lo que ustedes ya conocen, que es la constante persecución política de la que es objeto, que obligó a repensar este evento. Nosotros desde acá lo que sí queremos decir es que sabemos que de todas maneras ella está aquí con nosotros y que ella tiene que saber que nosotros también estamos con ella. Y seguiremos estando, porque si hay algo que conocemos nosotros es la lealtad y las necesidades de nuestro pueblo. Y sabemos que es ella, Cristina Fernández de Kirchner, la que sintetiza las ansias de liberación nacional, social e incluso humana que nos representan a todos nosotros y al conjunto del pueblo argentino, consciente de sí mismo y de sus necesidades. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar inicio a los oradores. Para dar inicio a esta mesa de apertura, le vamos a dar la palabra al ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este lugar. Vamos a hacer una aclaración. Este lugar está la Casa del Bicentenario, la primera que se inauguró en el 2010, construida por el compañero Jorge Ferraresi, por el municipio de Avellaneda, e inaugurada por Néstor Kirchner y Estela de Carlotto en aquel momento. Y tenía que ver con una mirada, con un momento del país, un bicentenario completamente distinto a lo que fue este bicentenario del 2016. Así que creo que este Congreso de Filosofía y de Geopolítica, no es casual que ambos términos estén vinculados, tiene que ver con poder reflexionar sobre esas cuestiones. El primer Congreso de Filosofía que uno recuerda fue allá a mediados del siglo XX y estuvo presidido por el general Juan Domingo Perón. Creo que algunos habremos leído aquellos informes, aquellos documentos, y la verdad que hubo otro hace algún tiempo en Cuyo, que lo presidió Cristina,
y en este caso aparece un nuevo Congreso que creo que en esta etapa está bueno para poder reflexionar. Yo simplemente quería darles la bienvenida y hacer alguna sola reflexión. Hace muy poquito le entregamos el doctor honoris causa a Cristina con la Universidad de Quilmes y ella nos invitó a reflexionar sobre algunas cuestiones. Una de ellas tenía que ver con el sentido común. Fíjense que nosotros hasta en la terminología muchas veces entramos en colisión. Hablamos de batalla cultural, hablamos de una cantidad de cuestiones y ellos no hablan de ese tema. Hablan, ¿por qué? Porque tienen un pensamiento único, porque creen que la realidad está de un solo lado. Creo que esto nos debe permitir reflexionar en qué lugar estamos, cómo creamos ese sentido común, por qué pasan las cosas que pasan. Seguramente a lo largo de estas 2 jornadas vamos a poder intercambiar y reflexionar acerca de eso, pero me parecía interesante que este tipo de encuentros y de eventos permitieran reflexionar a partir de ideas y de cuestiones que hace rato nos venimos planteando. Permítanme, por último, agradecerle muchísimo a los organizadores, los han nombrado a todos, mucha gente que nos acompaña de distintos espacios, pero agradecerles porque armar una jornada de esta no es nada sencillo, estuvimos hasta último momento, bueno, Juan Cruz lo decía recién, con mucho pesar. Una de las videoconferencias que estaban previstas, creo que hay prevista más de una, tenía que ver con la palabra de Cristina, que lamentablemente no pudimos tener por los hechos de público conocimiento, pero me parece que es muy valorable el trabajo que han hecho las compañeras y los compañeros para llevar adelante esta jornada. Así que de mi parte nada más, saludarlo, ojalá que podamos tener una buena jornada y que los documentos que surjan de esto nos permitan crecer y volver mejores, más y mejores, no solamente en el 17, sino en el 19 fundamentalmente. Muchas gracias. Ahora invitamos a pasar a Horacio Guilini, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, especialmente el agradecimiento a los organizadores que nos hayan permitido participar. Simplemente como voy a estar en una ponencia, en un panel, que es el del movimiento obrero, voy a decir nada más que unas breves palabras de agradecimiento. En la sola lectura del programa, empezando desde el título de este congreso, uno descubre claramente la lógica que lo inunda, las preocupaciones, los objetivos que se quieren alcanzar. Es decir, hay una claridad explícita de sentido. Creo que la disputa por el sentido es parte de la disputa que tenemos que hacer. Hace pocos días conmemorábamos el hecho de que Perón le había sacado el arancelamiento a las universidades, permitiendo que la universidad pública que era arancelada tuviese una accesibilidad a lo popular y al pueblo. Creo que en la década ganada hay un simbolismo muy grande con todo el bagaje de universidades que se fundaron especialmente en el conurbano y en Buenos Aires. Me parece que ese símbolo de juntar lo popular con la idea, de que el trabajo y la idea estén acompañados, es porque en el fondo cuando las ideas no están respaldadas por lo social y por lo político son abstractas y estériles, pero también cuando la fuerza social y lo política no tiene una idea, también se esteriliza. Creo que la conjunción del debatir las reflexiones del día nos tienen que llevar en el caso de los trabajadores, a poder explicitar en qué país queremos vivir. Nosotros no solo tenemos el derecho de discutir en qué país queremos vivir, sino tenemos la obligación para no caer en un sindicalismo reivindicacionista que también es estéril y funcionar a un sistema opresor. Nosotros necesitamos que los trabajadores estemos en connivencia con el proyecto nacional y esto es lo que venimos a tratar de discutir y de decir con ustedes. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. A continuación, invitamos a hablar a Oscar Laborde.
Muchas gracias, compañeros. Quiero compartir la alegría que tengo y que debemos tener por estar aquí. Siempre es una alegría recibirlos en Avellaneda y sobre todo felicitarnos por poder detenernos en este momento de resistencia contra la crueldad del gobierno de Macri y poder pensar. Cuando imaginamos esto al comienzo, parecía adecuado, fin de año, momento de confrontación, pero se impuso el criterio de que hagamos esta jornada, de que tengamos el momento para pensar. Yo quiero agradecer a Calzoni, a la UNDAP, a Jorge Ferraresi, al intendente de Avellaneda, y quiero felicitar a los organizadores, ¿no? Yo quiero en la figura de Juan Cruz y del Gallego, que fue justamente ovacionado porque sinceramente todos hemos trabajado, pero el peronismo militante hizo mucho para que estemos cómodos. Que estemos cómodos acá. Y sepamos, compañeros, que esta es una batalla de ideas. Después vendrá la mística, la organización, después vendrá la táctica electoral. Si nosotros no sabemos por qué ideas peleamos, no vamos a poder triunfar. Y el enemigo lo tiene claro, compañeros. El imperio y la derecha, que son nuestros enemigos, lo tiene claro. Por eso es que tal vez a muchos del Frente para la Victoria que estuvieron, no les interesa este tipo de encuentros. Nosotros que queremos poder aportar al movimiento popular, debemos tener esta responsabilidad. Y la derecha aprende. Nosotros vivimos un acontecimiento histórico cuando fue No al ALCA. El imperio aprendió. ¿O qué pensábamos? Que Bush se iba a la Casa Blanca a decir me derrotaron los latinoamericanos. Y ahí empezó una ofensiva donde creó una propuesta de integración alternativa, Alianza del Pacífico, hostigó a nuestros gobiernos, dio golpe de Estado. Y nosotros debemos aprender de eso. Aprender de las buenas y de las malas. Y hemos venido acá también para aprender del pensamiento de Néstor. Porque a muchos les gusta contar anécdotas de Néstor, les gusta recordar grandes hechos, pero les cuesta profundizar en su pensamiento, como el pensamiento de Lula, de Cristina, de Chávez. ¿Qué inventaron, compañeros? Porque en esto la academia está en retraso. En pensar una integración con contenido popular, en pensar una patria grande, la academia está en retraso. Fueron los dirigentes políticos, fueron aquellos líderes los que no solamente imaginaron, sino que hicieron una nueva realidad, mejorando el Mercosur, gestando la UNASUR, la CELAC. Y nosotros tenemos entonces la responsabilidad de pensar esta etapa. Un mundo en crisis, un sistema del capitalista en cuestión, con grandes novedades. Tendremos que pensar obviamente lo que ha sucedido y cómo nosotros nos recomponemos. El movimiento popular tendrá que recomponerse y ya no valdrá haber luchado contra el liberalismo o haber estado en el gobierno de Néstor y Cristina. Tendremos que revalidar los títulos si es que queremos ser parte de lo que va a volver. Y pensar que tenemos un mundo diferente. Ganó Trump. Pero el problema nuestro, lo que nos puede pasar con el libre comercio y el mayor endeudamiento, no es que ganó Trump. Es que acá gobierna Macri y Temer. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar, compañeros. Por eso, compañeros, que tengamos una jornada de debate, que las ideas alimenten la lucha, que la lucha alimente la militancia y que el movimiento popular se prepare para volver, porque volveremos, compañeros. Muchas gracias y que tengamos una buena jornada. Invitamos al atril a Ana Jaramillo. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Ya hicimos una presentación en su momento en el Congreso Nacional.
pero quiero volver y reiterar otra vez el agradecimiento a los jóvenes y las felicitaciones por el título y por el contenido de este congreso. Hace mucho tiempo, recién le decía a Axel, que estamos trabajando en un modelo de sustitución de importación de ideas. Y todo el mundo se ríe, porque siempre hablamos de sustituir las importaciones de productos. De eso se va a ocupar Axel la próxima vez. Pero nosotros, los que venimos de la filosofía de las ciencias sociales, sabemos que la descolonización cultural tiene que ver con sustituir la importación de ideas. ¿Por qué? Porque nos metieron tantas ideas en la cabeza. Y me decía un sindicalista, uno está acostumbrado a que le metan la mano en el bolsillo, pero eso de la cabeza, y le digo, primero te la meten en la cabeza y después aprovechan para metértela en el bolsillo. Así que me parece muy interesante esta combinación. Como nuestros anfitriones son ingenieros, siempre me piden que explique esto de la filosofía. Pero lo cierto es que algunos creen que la filosofía es un pensamiento abstruso, raro, complicado, ¿no? Aquella ciencia de los primeros principios. La filosofía, siempre decimos, es conciencia crítica. Esa conciencia crítica que está en la ley de educación y que algunos creen que es crítica nada más, criticar. No, es poner en cuestión justamente, poner en cuestión aquellos sentidos establecidos, aquellas fundamentalmente construcciones de sentido. La política pone en cuestión las instituciones, pero la filosofía justamente pone en cuestión aquellas ideas que están instaladas y no se instaladas desde dónde, justamente desde afuera. Yo les voy a recomendar un libro de hace muchos años que se llama Imperialismo y Geopolítica. Y justamente Vivian Trías dice, la geopolítica es una disciplina maldita. ¿Y por qué es maldita? Porque los nombres a la tierra, a la geografía, a la cartografía, la ponen siempre desde afuera. Por ejemplo, a nuestras Malvinas las llaman Falklands. ¿Por qué? Porque la invadieron. ¿Quién invadió y quién puso los nombres? El que domina, nomina, dice el psicoanálisis. Y nos dominaron y nos nominaron todas nuestras ciudades, incluso nuestras islas. Ante lo cual, esta combinación de filosofía y geopolítica que han puesto nuestros jóvenes me parece fundamental. Simplemente también tenemos que cambiar esa geopolítica y hacerla desde acá. Porque algunos, cuando empieza la geopolítica, dicen, ¿qué dicen? Que es la geografía la que determina la política. No, señores, no es así, hay que invertirlo también. Es la política la que define la geografía que tenemos ahora. En vez de una América Latina toda unida, tenemos justamente que luchar por eso, porque nos dividieron en 20 países diferentes. También sabemos que aquello del ALCA empezó también acá con la vuelta obligado. También querían, ¿no?, el libre comercio por los ríos. Así que felicitar a los jóvenes, después también tengo que hablar en otra mesa, por la idea, para que justamente festejemos esto que decía el compañero anterior, el 22 de noviembre, que es el Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria, hecho por ley justamente. ¿Por qué? Porque se lo habían olvidado. También creían que la gratuidad caía del cielo como la lluvia. No, fue una decisión política histórica de Perón. Ante lo cual les advertía el otro día en otra charla que las decisiones políticas históricas se pueden revertir. Quizás no podemos parar la lluvia, pero las decisiones políticas históricas, ¿vieron cómo se están revirtiendo? Ante lo cual tengamos claro que la gratuidad es una decisión política histórica. Ahora nos vemos envueltos, y le quiero felicitar a la Universidad de Avellaneda sobre todo, nos vemos envueltos por un fiscal, 52 universidades públicas con una acusación penal. No sé si ustedes lo saben. Pero en todo caso dice que puede haber malversación de fondos. Con una sospecha nos hizo una acusación penal a todas las universidades. Por lo cual tenemos que ir ahí con su rector, Calzoni, a cada uno en distintos juzgados. ¿Qué quieren hacer con esto? Quieren justamente poner bajo sospecha la universidad gratuita.
quieren justamente decir que todos somos ladrones. Sabemos que no querían, ¿no?, más universidades. Sabemos que la universidad pública parece y gratuita no les gusta, como tampoco les gusta que haya nuestros compañeros y hermanos latinoamericanos acá estudiando. Y también, para felicitar a nuestro anfitrión, también hicieron justamente una jugada importante en el Congreso, donde distribuyeron 1.000 millones de refuerzo presupuestario, como siempre, pero en vez de como siempre, la distribuyeron a algunas universidades y a otras 35 quedamos afuera. Quiero decir que tanto Patagonia Austral, que le pusieron algún refuerzo en esa planilla, como Avellaneda renunció así de esa manera a obtener esos recursos. Así que para terminar y después arrancar con la mesa, les quiero decir que su rector y todos los rectores que estamos justamente haciendo un grupo, vamos a defender con uñas y dientes la gratuidad, vamos a defenderlos fundamentalmente a los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Agradecemos también la presencia del diputado nacional por la provincia de Chaco, Juan Manuel Pedrini. Y no quiero dejar de recordar y de pedir también un fuerte aplauso para la gran ausente de esta jornada, que es la compañera Milagros Sala, presa política del gobierno de Gerardo Morales y de Mauricio Macri, que hoy debería estar entre nosotros. A continuación, vamos a invitar al atril al diputado nacional Axel Kicillof. Bueno, en primer lugar, obviamente, no solo agradecer por la organización de este evento y la invitación, la organización tal cual la vemos y la cantidad de gente que acá nos hemos reunido, sino también por lo que Ana contaba recién, la idea misma de hacer un congreso sobre estas dos cuestiones que parecen, y seguramente será tema de reflexión, parecen dos cuestiones que operan en diferentes planos de abstracción completamente, dos temas disjuntos. A mí me parece realmente un gran hallazgo no hacer un congreso de filosofía y otro de geopolítica, sino hacer un congreso de filosofía y geopolítica para que pensemos no la geopolítica como simplemente una explicación del poder y las relaciones de dominación a través de diferentes instrumentos, como si esto fuera pura cuestión fáctica, y la filosofía como un plano abstracto de ideas que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, sino que desafía a quienes participamos de este Congreso a encontrar la conexión, por un lado oculta, por un lado distante, pero por otro lado íntima y evidente, entre las cuestiones que trata la filosofía y las que trata la geopolítica. Yo he conseguido, como no voy a participar de los paneles, he conseguido un permiso especial para distraerlos un poquito con algo que no sea simplemente saludar este encuentro y agradecer a los organizadores, sino dar algunos elementos que me parece que pueden contribuir a los debates que van a tener lugar en el Congreso. A lo que me quiero referir, y brevemente, porque conseguí un permiso, pero me conocen y saben de mi tendencia a la extensión, que probablemente provenga del hecho de que soy también investigador y docente, pero voy a tratar de ceñirme simplemente un tema, después de la queja, porque filosofía, geopolítica, en realidad quiero decir que ambas disciplinas hablan también de un tema que no está en el título, pero está claramente presente, que es la economía, ¿no?
que es la economía. Y lo digo así porque yo no concibo ni a la geopolítica ni a la filosofía con alguna posibilidad de comprensión si no tocan facetas económicas, si no hablan también del proceso económico, de la situación del sistema económico, y creo que comparto esa visión con muchos de los presentes. De forma tal que quería dar algunos elementos sobre la cuestión económica que puedan aportar a las discusiones que se van a llevar adelante. La primera cuestión, que creo que la puedo formular como una tesis básicamente por la brevedad de esta intervención. Yo creo que una de las primeras cuestiones para comprender el mundo actual, una de las primeras es que la formulo como una tesis. La crisis de 2008, la crisis que se inició en Estados Unidos con Lehman Brothers, con la quiebra de importantes y sagradas instituciones del capitalismo financiero norteamericano, esa crisis de 2008, a pesar de lo que nos dice el pensamiento oficial, a pesar de lo que nos dicen los organismos multilaterales de crédito, a pesar de lo que nos dicen los diarios, esa crisis no terminó. Estamos inmersos hoy en lo que sería la continuación, la evolución de la crisis que se inicia en el año 2008. Es decir, que cualquier análisis que hagamos de la situación política o económica actual, para mí, tiene este punto de partida. El mundo está experimentando una violenta y profunda crisis económica que tiene un estallido evidente en el año 2008, y este es mi primer punto. El mundo está hoy en crisis. Hay una crisis mundial que fue equiparada en los momentos de su surgimiento y tal vez por distracción de los centros de poder, fue equiparada como una rareza, pero fue equiparada con la crisis del año 30, con la Gran Depresión. Esto ocurrió incluso en los diarios de más amplia circulación de Estados Unidos, donde se hablaba en ese momento de que había estallado una crisis de una magnitud solamente comparable con la crisis del 30. Yo creo que hay muchas más semejanzas de las que parece o de las que se han resaltado, por lo menos en el pensamiento oficial, con esa Gran Depresión de los años 30. O sea, que yo creo que estamos experimentando una crisis, hoy estamos en una crisis internacional, solo comparable con la Gran Depresión de los años 30. ¿Cuál es, hablando de esta semejanza, lo que sería la diferencia con la crisis del 30? Y quiero en esto también, para darle algunos elementos que tal vez sean fértiles también para rebatir. Una primera cuestión es que, como toda crisis económica, sobre todo si es financiera internacional, las causas de esa crisis no estuvieron nunca, no pueden estar en la superficie de los fenómenos que nos exhibe y que nos muestra el capitalismo de todos los días. Dicho de otra manera, cuando explotó la crisis del 30, lo que trataron de hacer los teóricos del neoliberalismo era decir que esa era una crisis solamente financiera y solamente norteamericana. Lo hicieron con muchísimo énfasis y con muchísima dedicación, porque lo que querían decir era que esa crisis no se iba a contagiar, no se iba a expandir, sino que se iba simplemente a encapsular en la esfera de las finanzas y en la economía más poderosa del mundo. Bueno, eso fue, como tantas veces, una enorme mentira. No era ni solo una crisis financiera, ni era exclusivamente una crisis norteamericana. Yo ahí por esos días, en el año 2009, poco después del estallido de la crisis, y todavía no estaba tan abocado a la gestión, así que tenía tiempo de hacer estas cosas, y escribí un articulito sobre esa crisis, sobre la naturaleza de esa crisis, indicando que en realidad lo que estaba pasando era que estábamos presenciando, atestiguando una enorme y fundamental transformación dentro de la estructura del capitalismo internacional. Que esa crisis no era, porque me acuerdo también lo que decían en aquel momento, que la crisis, ¿se acuerdan? Era la crisis de la subprime, o sea, esas hipotecas otorgadas de manera, decían ellos, demasiado generosa a quienes no podían pagarlas.
era la época de que con esas hipotecas subprime se habían hecho montones de negocios financieros con algo que tal vez alguno recuerda, los derivados financieros, que son activos financieros, son títulos que no refieren directamente a, por decirlo así, un deudor y un acreedor, sino que son especies de seguro. Estaban los credit default swap, seguros sobre default de otros países, de algunos títulos, o para el caso de las hipotecas, títulos derivados, porque no se trataba de vender y comprar hipotecas, sino de vender y comprar títulos que daban derecho sobre los ingresos que generaban esas hipotecas. Los derivados son como títulos de segunda generación, por lo tanto, instrumentos de timba inconmensurable, que aprovecho para decirlo, es uno de los principales puntos que trae, como todos los caballos de Troya de la legislación que ha presentado el gobierno de Macri, que nos van a decir que la ley que reforma ahora el mercado de capitales y la función de la Comisión Nacional de Valores, nos van a decir que es para incentivar el ahorro, para incentivar la inversión productiva, pero básicamente, y ya estoy adelantando probablemente lo que vamos a discutir en nuestro bloque, pero cuál va a ser mi posición, esta es una ley que admite y fomenta la especulación con derivados financieros. Como si fuera poco el daño que está haciendo el gobierno de Macri, ahora quiere que Argentina sea una plaza financiera para la especulación desmedida. Por eso yo desde ya adelanto, no sé lo que van a hacer algunos otros bloques que siempre han acompañado las políticas de Macri en el Parlamento. Nosotros seguramente estaremos ahí denunciando que Macri quiere convertir a la Argentina, como tantas cosas que ha hecho con las jubilaciones, en un paraíso fiscal y en un lugar de especulación financiera. Ahí vamos a estar los diputados del Frente para la Victoria para denunciar que no queremos traer a la Argentina toda la escoria que incluso después de la crisis de 2008 han tratado de retirar de algunos de los países centrales. Pero ¿qué transformación internacional está en juego? Que se ha expresado como una crisis financiera. Yo creo que lo que hay que mirar, escuchaba al compañero hablando de la perspectiva del movimiento obrero, lo que ha habido es una fantástica y novedosa relocalización del trabajo a escala internacional. Algunos hablaban de la época de los servicios, del fin del trabajo, del tercer sector y de toda esa cháchara con la cual quieren hacerle creer a los trabajadores del mundo que el trabajo material, que la transformación, que la clase obrera ya no juega ningún papel en la economía o en la política internacional. Eso viene del lado del fin del trabajo, que viene también acompañado con el fin de la historia, el fin de la ideología, porque seamos claros, compañeros, nosotros estamos militando acá y formamos parte de un movimiento nacional, popular, democrático, pero creemos que el factor central, el más importante, el fundamental, que debemos defender y cuyos derechos debemos llevar adelante, es precisamente el trabajo y el movimiento obrero. Que no nos vengan a hablar del fin del trabajo, que no nos vengan a hablar del fin de la explotación, que no nos vengan a hablar del fin de la confrontación, porque la verdad es que nada parecido ha ocurrido, simplemente se lo ha ocultado, se lo ha maquillado y se le ha quitado visibilidad para que la explotación, para que la pérdida de derechos, para que la pérdida de lo que han sido las organizaciones del movimiento obrero se presenten como un anacronismo. Pero si tenemos que entender qué ha pasado en el mundo, y si tenemos que entender años después, por eso yo releí este artículo, años después, lo que ha pasado en esas elecciones de Estados Unidos que nadie aparentemente predecía o lograba comprender. Una de las cuestiones que ha pasado no es que el trabajo se ha evaporado, se ha convertido en inmaterial, que la explotación ya no existe más y que ha desaparecido el esfuerzo del hombre para la creación de los bienes, de los servicios, de las ideas también, porque quienes crean las ideas son también
trabajadores. No es que eso ha desaparecido, se ha relocalizado. Y misteriosamente, lo que señalábamos con algunos compañeros en ese trabajo, era que se ha movido el trabajo hacia zonas donde la explotación no tiene aparentemente ningún límite. Y eso viene ocurriendo desde los años 70. Y esa es una tarea que ha llevado adelante el neoliberalismo. Ante la fuerte organización y el condicionamiento de las situaciones de trabajo que había puesto el movimiento obrero organizado, se ha relocalizado el trabajo a zonas, regiones, países donde antiguamente o donde hace no tan poco reinaban sistemas prácticamente medievales, como es en la explotación que tiene el trabajo campesino en el sudeste asiático desde hace mucho tiempo, incluido China. Esas relaciones que todavía eran cuasi feudales se fueron convirtiendo ese trabajo en trabajo fabril, pero trabajo sin derechos, trabajo sin beneficios, trabajo sin organización sindical y trabajo con los sueldos más bajos del mundo. Y el capitalismo, basado en las nuevas tecnologías de información y de transporte, relocalizó la producción industrial y la producción fabril en aquellos lugares donde los trabajadores no tenían medios, no tenían tradición y no tenían capacidad de defender sus derechos. Por eso tenemos hoy que buena parte de la producción mundial se genera ahí en el sudeste asiático. Y en aquel trabajo nosotros señalábamos, cuando yo era pibe, las etiquetas de los juguetes, las etiquetas de la ropa, las etiquetas de la tecnología decían siempre Made in USA. Hoy, recorriendo los supermercados, recorriendo las tiendas de cualquier país europeo e incluso del propio centro del capitalismo internacional, que es Estados Unidos, no se encuentran más esas etiquetas. Se encuentra Made in Vietnam, Made in Singapur, Made in, obviamente, China. Es decir, que se consumó una relocalización del trabajo fabril, del trabajo con la máquina, del trabajo industrial, en unos pocos países, con condiciones laborales y salariales absolutamente distintas a los que había en los países centrales, pero también a los que hay en los países como el nuestro. Esa relocalización generó enormes desbalances internacionales, enormes, formidables. Estados Unidos, que tanto predica esto de que no haya déficit fiscal, de los problemas del endeudamiento y de los problemas de la balanza comercial, hace prácticamente 3 décadas que viene acarreando un déficit fiscal más grande, más enorme que el de cualquiera de esos países a los que someten para obligarlos a hacer el ajuste. Estados Unidos es un país que ha vivido el endeudamiento externo, llevando su deuda contra producto a dimensiones que no había tenido nunca antes. Ha proliferado el crédito para sostener el consumo en los Estados Unidos. Entonces tampoco es raro que con esos desbalances, claro, porque Estados Unidos no produce ya buena parte de los bienes que consume. Entonces la desindustrialización ha sido algo que afectó a nuestro país durante el neoliberalismo, pero afectó también al continente europeo y afectó también a los Estados Unidos. De forma tal que la desindustrialización se inicia acá, con la dictadura militar, se inicia acá, con Martínez de Hoz, que ahora aceptan hasta aquellos que venían negando la realidad y acompañando a Macri con todas sus leyes. El neoliberalismo empezó en la Argentina con Martínez de Hoz y hoy lo que tenemos en la Argentina es un programa neoliberal que hay que ser muy burro o hay que ser muy cómplice para no reconocer que está dentro de la familia del de Martínez de Hoz, dentro de la familia del de Domingo Cavallo. Eso es lo que está hoy gobernando la Argentina. Pero esto no es menos cierto, que ese neoliberalismo también fue el de Reagan. También fue el de Margaret Thatcher, también fue el que se llevó adelante en contra de los trabajadores de los países más avanzados del mundo. Y que al relocalizar ese trabajo generó un cambio completo
en la estructura productiva internacional, en la división del trabajo internacional. Y eso fue generando cada vez más tensiones con la macroeconomía. Pero había una tensión oculta, un malestar que no se veía, que era que al desindustrializar los países centrales, también dejó en condiciones deplorables a la clase trabajadora de Estados Unidos, a la clase trabajadora de Europa, a la clase trabajadora de Inglaterra, de Alemania. Es decir, que esa crisis que se viene demorando a través del crédito, probablemente con lo que pasó, esa crisis profunda, esa crisis de las condiciones de vida, esa crisis de no tener incrementos salariales y tampoco tener sindicatos para pelear por eso, de tener peores condiciones de trabajo, porque cuando el trabajo se retira a China, ¿qué hacen los norteamericanos? Quedan en una condición, ¿qué hacen los alemanes? ¿Qué hacen los españoles? Bueno, hay una enorme desindustrialización, acompañada también de políticas neoliberales en cuanto a los derechos laborales. ¿Y todo esto cómo se tapó? Con cuestiones políticas que hoy están saltando a la luz, de discusión, presunta discusión entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Republicanos y demócratas que compartían el mismo plan económico y que discutían otras cosas, lo mismo que en España, entre el PSOE y el PP, que discutían teóricamente, que eran irreconciliables, pero no daban soluciones a lo que estaba pasando subterráneamente. La crisis de 2008 destruyó la posibilidad de disimular esa situación económica que actuaba por lo bajo, silenciosamente. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos que les habían dado crédito para la vivienda, nadie era dueño de nada. Compraban viviendas a 30 años, autos a 20 años, le daban crédito fácil, pero cuando estalla la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, el gobierno, republicano primero con Bush y demócrata después, dice que lo único que va a hacer el Estado, para lo único que está el Estado, es para salvar a los bancos. Y se han dedicado, desde que estalló esta crisis hasta estos días, a dejar a la gente en la banquina y a salvar al sector financiero. Lo mismo que han hecho en 11 meses el gobierno de Macri, dejar a la gente en la banquina y salvar al poder financiero y a las multinacionales. Esa misma respuesta han dado en los países centrales. Y desde que estalló esa crisis hay una enorme inestabilidad política. Hay una enorme inestabilidad política en los pueblos que más sufren, como es el caso de Grecia, como es el caso de España, como es el caso de Irlanda, de Portugal, y empieza a verla cada vez más en los países más sólidos, más fuertes, como es Alemania, como es Inglaterra, como es la propia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un descontento. Venía la cosa tapada y cubierta de crédito barato, y el crédito se tuvo que encarecer, y la situación es que la gente se quedó en la calle y que las viviendas quedaron en la mano de los bancos. Y la política no dio respuesta, y la política no supo qué decir de esto, fuera de dedicarse a salvar a sus socios, a salvar a los que los bancan, a salvar a los lobistas. De esa manera creo yo, compañeros y compañeras, que estamos en una situación bisagra en el terreno de la economía, con una crisis que dura, perdura y no se cura. Simplemente se ha trasladado de Estados Unidos a Europa, y ahora de Europa nos la quieren descargar a los países de América Latina a través del crédito, a través del precio de los productos que vendemos, a través de la desvalorización de nuestras riquezas. Estamos en un momento de quiebre económico, estamos en un momento de crisis, estamos en una bisagra. Estamos en un momento donde el presidente electo de Estados Unidos está diciendo algo que pensamos que nunca iba a decir un presidente o un candidato a Estados Unidos. Y coincide extrañamente con lo que decía el candidato demócrata, este candidato Bernie Sanders, que estuvo cerca de arrebatarle a los Clinton la candidatura demócrata, que yo no tengo duda de que si hubiera ganado Sanders en la interna, probablemente también le hubiera ganado a Trump. ¿Por qué?
porque lo que decían tanto Sanders como Trump es que había que ocuparse de los trabajadores, que había que ocuparse de la clase media empobrecida, que había que ocuparse de la gente, y con ese discurso desbarrancaron a un establishment político que había gobernado haciendo la plancha y jugando al cabeza entre los dos partidos dominantes sin ocuparse de los problemas reales. Pero entonces, estamos en una crisis económica, esa crisis económica continúa y no hay duda que cuando hay una crisis económica esto termina expresándose a través de la política. En el continente latinoamericano aprovecharon también el bajón económico mundial para empezar a atacar a los gobiernos populares. Aprovecharon porque obviamente en una situación económica incierta, con precios complicados, con las finanzas turbulentas, es difícil para cualquier país del mundo sostener un programa económico, sostener la línea que tenía. Y hubo que dar respuesta a la crisis de 2008, y hubo que dar respuesta a la caída de los commodities de 2015, y hubo que dar respuesta a situaciones que venían de afuera. Ahora, ¿saben qué? En Argentina, con una crisis mundial, se demostró que hay política económica nacional capaz de lograr que esa crisis no descargue en las espaldas de los que menos tienen, no descargue en las espaldas de los trabajadores. Eso sí, hay que enfrentar poderosos intereses que buscan no solo no pagar ni un mango de la fiesta que tuvieron cuando llega la crisis, sino además sacar ventaja de la situación de crisis para imponer reformas laborales, para quitar derechos, para concentrar más el ingreso, para hacerse del Estado y conseguir más recursos para ellos. Pero ¿saben qué decía? Hace falta aplicar determinadas políticas que enfrenten determinados intereses. Pero también hace falta tener dirigentes que estén dispuestos a dar esas peleas y que tengan el coraje inmenso que tuvo, por ejemplo, nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en medio de una crisis dijo que no iba a entregar a los que menos tienen, que no iba a entregar a los trabajadores y que iba a usar al Estado como una herramienta de transformación social en favor de las clases populares y la grande mayoría de los argentinos. Quiero decir, para enfrentar esta situación internacional dramática, para enfrentar la embestida que montados sobre esta crisis van a ser los sectores dominantes, lo que hay que hacer, obviamente, es primero que nada reflexionar, entender, analizar, evaluar, es decir, que no está separada la praxis política, lo que hacemos en los barrios, lo que hacemos en los colegios, en las escuelas, lo que hacemos en el Parlamento, de lo que hoy estamos inaugurando y se va a hacer acá. No hay forma de transformar la realidad de la Argentina sin comprenderla profundamente. Por eso, de nuevo, felicito a los organizadores de este Congreso que en esta etapa han tenido la clarividencia de convocarnos acá a pensar lo que pasa y mostrar que los luchadores populares somos también los que más a pecho nos tomamos la tarea intelectual de comprender la realidad, no como esos chantas que leen los diarios de afuera, los presentan acá y vienen a decir que han usado la cabeza. Vamos a usar la cabeza y vamos a usar los brazos para volver a gobernar la Argentina. Muchísimas gracias. Continuar, vamos a invitar al atril a Jorge Capitanich. Muchas gracias. Muchas gracias, queridas compañeras, compañeros, a todos los organizadores. No voy a nombrarlos, pero a cada uno, pero quiero agradecerles con mucho afecto desde el corazón y a ustedes por vuestra presencia y por brindarnos esta oportunidad de compartir
este Congreso de Geopolítica y Filosofía que realmente valoro mucho por varias razones. La geopolítica implica el ejercicio efectivo de la política en el campo territorial y se extiende desde una microrregión hasta una macrorregión hasta un mundo global. Y obviamente la filosofía que anida en los corazones de aquellos quienes profesamos una militancia política dentro del peronismo constituye claramente una filosofía simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. En consecuencia, lo que nosotros advertimos es, desde nuestra perspectiva humanista, poner al hombre como sujeto central de las políticas públicas y del Estado. Y poner, obviamente, desde el cristianismo, la perspectiva del magisterio de la doctrina social de la Iglesia como un componente básico e indispensable para promover la dignidad humana. Y en este sentido, lo que quisiera es rendir un homenaje en este mes de noviembre a 3 hechos que fueron fundamentales a través de nuestra historia. La celebración del Día de la Tradición, en homenaje a José Hernández, obra maestra del Martín Fierro de la literatura gauchesca. Homenaje a don Arturo Jaureche, Día del Pensamiento Nacional. Homenaje al Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, el combate de vuelta obligado, que fue ignorado por este gobierno el día 20. Y homenaje a Néstor Kirchner, homenaje a aquel que supo decirle no al Fondo Monetario Internacional por no aceptar la tutela de un programa económico que había fundido la Argentina pagándole por anticipado junto a Lula da Silva, aquel que construyó la unidad sudamericana, el primer secretario general de UNASUR, aquel que se plantó frente al ALCA y le dijo no a la intromisión neoliberal desde el punto de vista geopolítico. Y por eso también a Néstor Kirchner tenemos que reconocerles los argentinos que se plantó contra viento y marea y le dijo no a los acreedores externos, ahorrando para la Argentina junto a Cristina Fernández de Kirchner casi 80.000 millones de dólares que este gobierno negoció de un modo ruinoso con los fondos buitres, entregando patria, bandera y soberanía. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en este mundo global y profundamente desigual. El mundo en la actualidad expresa 2 profundas crisis, o 3 crisis mejor dicho. Una crisis de ideas en términos de construcción de un pensamiento de matriz alternativa al neoliberalismo colonizador. En segundo lugar, una crisis moral, porque hoy el mundo propicia a través de la industria armamentista y de la industria financiera un mecanismo de dominación exacerbado que destruye los cimientos y las bases morales de la construcción de los valores de una humanidad justa, de una humanidad equitativa, de una humanidad que promueva el buen vivir. Y también, por supuesto, el mundo hoy tiene una crisis social sin precedentes que implica reconocer la injusticia social que es pavorosa en nuestro planeta. El mundo hoy tiene 7.000 millones de habitantes, tiene 78 billones de dólares de Producto Interno Bruto, entendiendo el cálculo más o menos estimativo. El mundo hoy tiene 193 países reconocidos en el sistema de Naciones Unidas. El mundo hoy tiene una concentración pavorosa de ingresos. Oxfam, organización no gubernamental de Oxford, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, dice una cuestión que tiene que afectar la mente y los corazones de los hombres en el mundo. Dice que 62 ricos en el mundo tienen la misma plata que 3.600 millones de pobres. Eso es injusticia social. Esos 53 hombres y 9 mujeres que concentran casi 4 veces más que el Producto Interno Bruto de la República Argentina muestran que el mundo es esencialmente desigual.
acumulan 1.716.000 millones de dólares, mientras que también las grandes potencias del mundo, con una inmoralidad alevosa, promueven 792 bases militares para dominar el mundo y promueven paraísos fiscales que esconden 7,6 billones de dólares, que inducen a evadir 190.000 millones de dólares que podrían financiar infraestructura, desarrollo, trabajo, equidad y justicia en el mundo. Hoy se calcula a través de la Organización Internacional del Trabajo que el mundo tiene más o menos una proyección de 201 millones de desempleados, que la crisis financiera de Lehman Brothers generó cerca de 25 millones nuevos de desempleados. Nosotros tenemos definitivamente que observar lo que esto significa en términos de degradación del ambiente, de exclusión social y sobre todo que el mundo de hoy tiene 900 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, 1.400 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, 871 millones de hambrientos, de acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2.160 millones de personas que no tienen acceso a condiciones sanitarias, es decir, a redes de cloacas en términos de saneamiento ambiental. Más de la mitad del planeta excluido de cualquier mecanismo de acceso a los derechos de la salud, sea vía obra social o sea un seguro que promueva el ejercicio pleno del derecho a la salud pública. Muchas personas en el mundo excluidos de los derechos de educación. Ese es el mundo que hoy padecemos. Por eso se necesita una matriz de pensamiento alternativo a la hegemonía neoliberal existente. Esa hegemonía neoliberal que ha tenido un proceso de transmutación creciente en el mundo, pero bajo la hegemonía de Estados Unidos ha promovido de una manera sistemática la concentración del ingreso y sobre todo una hegemonía del poder que se acumula en distintas facetas. Estamos observando que de acuerdo a la Segunda Guerra Mundial, después del Acuerdo de Potsdam, después del Acuerdo para la creación del Sistema de Naciones Unidas, después del Pacto de Yalta, después de la Guerra Fría, después de la bipolaridad, se produce claramente una destrucción de esos mecanismos para equilibrar el mundo sobre la base de una unipolaridad hegemónica, que obviamente a través del consenso de Washington, a través de actores como Reagan y Thatcher, impregnaron el mundo de una hegemonía a partir del cual generamos tres problemas centrales desde el punto de vista político, económico y social. El sistema político internacional hoy y también en el campo nacional experimenta una contradicción profunda: democracia o corporaciones. Hoy el mundo advierte que las democracias occidentales experimentan un vaciamiento en los niveles de representatividad popular. El pueblo no se siente representado por un sistema político capaz de garantizar las demandas de las mayorías populares. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en claro nuestros conceptos. Nadie discute que el Estado forma parte de un vínculo indisoluble en la organización de un Estado-nación. En consecuencia, las diferencias profundas son las siguientes. La voluntad popular debe elegir un gobierno para administrar el Estado por un periodo determinado de tiempo con el objeto de satisfacer las demandas de las mayorías populares, mientras que las corporaciones quieren administrar el Estado de un modo indeterminado para sus propios intereses. Y aquí lo vemos en la República Argentina, tercio de gobiernos de directores ejecutivos de empresas multinacionales que concentran el 68% del comercio argentino. Pero las empresas multinacionales son 88.000 en el mundo, 600.000 filiales, concentran el 15% del intercambio comercial, pero solamente son responsables del 1,5% del empleo.
En consecuencia, lo que nosotros observamos claramente que esa contradicción hay que romperla a través de una estructura de matriz de pensamiento alternativo que genere primero unidad de concepción para después unidad de acción. Y esto la historia nos puede hacer nuevamente reverdecer respecto a esta matriz de pensamiento y su evolución. La historia nos indica que en Inglaterra, en las democracias occidentales, se produjo en 1688 una primera irrupción de la burguesía como actor político, que en 1789 se produce la Revolución Francesa el 14 de julio con la toma de la Bastilla y 3 principios: igualdad, fraternidad y libertad. Y también, por supuesto, eso implicó la irrupción de la burguesía como un actor social para desterrar la aristocracia y las monarquías absolutas. Después, en 1917, la Revolución Rusa implicó claramente la derrota de la burguesía. Y ahora es absolutamente imprescindible construir una conciencia política, social y cívica que promueva la revolución ciudadana, que permita desterrar claramente a las corporaciones que dominan la acción del Estado para fustigar al pueblo. De eso se trata precisamente esta hegemonía. Pero así como la democracia debe derrotar a las corporaciones, también es necesario advertir que el poder político no puede estar subordinado al poder económico y ser genuflexo ante la presión permanente de los intereses económicos. Nosotros no tenemos que ser empleados ni de las corporaciones ni del poder económico. Tenemos que ser representantes fieles de un pueblo argentino y del pueblo que en cada democracia exprese efectivamente el reverdecer de las ideas. Pero a su vez, no hay posibilidad de una democracia plena sin libertad de expresión. Y la libertad de expresión hoy está condicionado precisamente por la libertad de empresa y por la concentración mediática. No cabe la menor duda que hay un poder invisible en el mundo y en la Argentina que permite que el poder judicial y que el poder mediático concentrado proteja los intereses oligárquicos e imperialistas en detrimento de la causa y del proyecto nacional y popular. Por eso el sistema político necesita ideas, el sistema político necesita militancia, el sistema político necesita coraje, el sistema político necesita construcción de una matriz alternativa de pensamiento. Por eso estamos acá, por eso tenemos que discutir claramente este escenario, porque definitivamente la geopolítica nos permitirá por lo menos observar lo siguiente. Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial, concentra el poder militar con el 52% del gasto de defensa en el mundo, o sea, concentra más gasto de defensa que todos los países juntos. El segundo país es China con el 7%, concentra por lo menos 792 bases militares con mecanismos propios y sus aliados, concentra una hegemonía a partir de una industria armamentista que tiene desde el predominio de la industria cinematográfica hasta la construcción de una cultura, de esa cultura hegemónica que promueve una sociedad que pretende ser global precisamente a través de un pensamiento único y hegemónico. Como decía Axel, ¿se acuerdan ustedes de Jeremy Rifkin o de Robert Reich? ¿O se acuerdan todas estas corrientes de pensamiento de Francis Fukuyama del fin de la historia? Claramente lo que se pretende es tener una hegemonía discursiva, una hegemonía ideológica y una hegemonía de medios y de propuestas de acción que permita, obviamente, dividir el campo nacional y popular y restar capacidad de organización y de generación de conciencia alternativa. El mundo es esto. Por eso, cuando uno observa que el mundo es y tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 149 millones es de tierra, el resto es de agua.
El 97% es agua de mar y el 3% es agua dulce. Y por eso nosotros tenemos que entender esto, porque nosotros somos la reserva estratégica de recursos clave para la alimentación del mundo, para la supervivencia del mundo, para el desarrollo de la humanidad. Por eso tenemos que preservarlo desde el punto de vista político, y eso se llama soberanía. Y soberanía se llama proyecto político colectivo, eso se llama conciencia y eso se llama militancia. Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es esto, porque cuando uno mide el mundo y observa el mundo, el 28% de la reserva de agua dulce del planeta es América del Sur, 28% Asia, 14% América del Norte. ¿Para qué sirve el agua dulce? Para el consumo humano, que es vital e indispensable, pero también para aumentar la productividad del sector agropecuario. ¿Quién es el primer país productor de superficie cultivable en el mundo? Estados Unidos, 162 millones de hectáreas. Quinto, Brasil, 85 millones de hectáreas, y entre 31 y 34 millones de hectáreas. Décimo es Argentina. Argentina, junto a todos los países de América del Sur, tienen reservas estratégicas, convencional y no convencional, de gas y de petróleo. Tienen reservas estratégicas de cobre, oro, plata, también de litio y minerales estratégicos para el desarrollo. Agua dulce, alimentos, minerales, energía, son los componentes esenciales en una discusión geopolítica. Por eso significa preservar estratégicamente estos recursos. Por eso el sistema político es indispensable a los efectos de tener un diseño de Estado que permita regular las políticas públicas y, en consecuencia, preservar estratégicamente nuestros bienes y, naturalmente, nuestra soberanía. Pero el sistema económico está en crisis. Es importante formular una observación. Noam Chomsky, lingüista y filósofo norteamericano, dijo una cosa interesante. En 1950, Estados Unidos, el 28% era Producto Bruto Industrial, 11% era sistema financiero. Ahora esto se invirtió. Y de esos 78 billones de dólares que constituye el Producto Interno Bruto Mundial, de los cuales Estados Unidos solamente tiene el 25%, o sea, principal potencia económica, pero una cosa que es dato muy contrastante. En la década del 70 tenían 357.000 presos, ahora están entre 2,3 a 2,4 millones de reclusos. Un país del 5% de la población tiene el 25% de la población carcelaria del mundo. Eso es neoliberalismo duro, puro y crudo, exclusión y represión. Y eso significa, obviamente, observar que el mundo en el sistema económico promueve la especulación financiera. Y cada crisis financiera, en vez de generar más equidad, genera más inequidad. El mundo tenía en el año 2010 388 ricos, hoy tiene 62. Se distribuyeron casi 500.000 millones de dólares más, por una razón muy sencilla, porque cada shock desde el punto de vista financiero implica más y más y más y más acumulación en manos de unos pocos, que no distribuyen porque tienen un sistema de corrupción alevoso, evasión, elusión, sistema financiero, sistema armamentista, mecanismo de inteligencia, todo con el objeto de desterrar y destruir todo lo que se opone. El mundo tiene casi 60 millones de migrantes hoy. El mundo hoy está ávido de entender una nueva matriz de pensamiento. Si tenemos que recuperar el desarrollo industrial, la generación de empleo, la preservación de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental, necesitamos una nueva matriz económica y necesitamos una cuestión que estamos discutiendo con Axel en este tiempo, que es una nueva matriz de pensamiento económico latinoamericano. Argentina, como muchos de nuestros países, necesitan una estrategia de desarrollo sustentable. Pero para eso necesitamos una logística integrada que tenga un tipo de cambio real y efectivo más alto para poder exportar sobre bases y condiciones competitivas, pero también terminar con una concentración de ingresos que hace que el productor reciba precios bajos y el consumidor pague precios altos, porque en la cadena de intermediación está una oligarquía vernácula y grupos económicos concentrados que se apropia de la renta excedente. Y eso hay que romperla desde el Estado. Y a veces
en 1 año, 2 años, 5 años, no se puede romper una historia. Se necesita tiempo, se necesita fortaleza política, se necesita conciencia moral, pero se necesitan hombres y mujeres debidamente calificadas con idoneidad moral e intelectual, pero sobre todo con coraje para afrontar las demandas y los desafíos de nuestra época. Argentina necesita salarios altos porque esta es la estrategia neoliberal. ¿Qué te dicen los neoliberales? Bueno, para competir en el mundo global hay que bajar salarios. Y nosotros tenemos que decirle, para competir en el mundo global, nosotros necesitamos salarios altos, porque eso potencia el consumo interno de un país que tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie y 2,8 millones de kilómetros que forman parte de nuestra riqueza marítima. Entonces, lo que nosotros tenemos que contestar es: un mercado doméstico fuerte significa muchos trabajadores y significa muy buenos salarios. De esta manera se distribuyen los costos fijos y con una muy buena logística podemos exportar más. Nosotros no necesitamos acuerdos multilaterales desde el punto de vista comercial. Necesitamos acuerdos multilaterales desde el punto de vista político para quebrar la hegemonía neoliberal. Pero necesitamos acuerdos bilaterales, país a país, para aumentar nuestras exportaciones y promover un intercambio de integración. Con Axel nosotros fuimos a Brasil. Le propusimos integrar verticalmente la industria aeronáutica, la industria naval, la industria automotriz, para dejar de depender de las empresas multinacionales, promover la construcción de autopartes, desarrollo científico-tecnológico y aumento de la capacidad del pueblo trabajador especializado. Obviamente, eso no se pudo dar porque no todos piensan como nosotros. Empezó el BRICS, o este grupo de países con el 25% de la población mundial, el 20% del producto, para avanzar en esta organización. Quisimos nosotros también que Argentina forme parte de ese escenario a los efectos de construir desde los países emergentes una nueva modalidad y un nuevo paradigma. Pero obviamente hay que luchar todo el tiempo con esa multiplicidad de intereses. Entonces, nuestros países necesitan energía barata para aumentar el ingreso disponible de los trabajadores, necesitan energía barata para tener una industrialización creciente con agregación de valor e innovación tecnológica, salarios altos, logística integrada para tipo de cambio real y efectivo alto. Ese es el modelo que implica una matriz alternativa a la hegemonía neoliberal. Y eso, por último, requiere entender que la única manera de construir un sistema social más justo y más equitativo es con trabajo y con trabajadores, con un sistema educativo que forme trabajo, que genere trabajadores, innovación tecnológica y productiva. Nosotros tenemos que tener también en claro que Argentina necesita autoabastecimiento energético, que necesita industrialización sustitutiva acelerada de importaciones, porque estamos importando bienes que podríamos producirlos localmente, porque cada vez que importamos bienes producidos localmente que podríamos hacerlo nosotros, estamos sustituyendo empleo de un argentino por un empleo de otra persona o de otro país. Aumentar y diversificar nuestras exportaciones y tener logística integrada. Hoy el mundo va a ser un mundo distinto, un mundo más proteccionista. Pero ese mundo se inició en el año 2014 con guerra de monedas, se inició con precisamente guerra comercial, porque ellos son los que dominan los organismos de regulación comercial, y también con deterioro de los términos del intercambio. Eso significa menores precios de nuestras exportaciones. Nosotros sabemos que eso significa revertir un paradigma que nos condiciona severamente. Argentina no es un país más en el universo. Somos el 8º país de superficie en el mundo, el 21º en Producto Interno Bruto, el 31º en población. Somos líderes en la producción de satélites, de innovación tecnológica para el desarrollo atómico. Somos líderes en la producción de agroalimentos. Somos un país con una capacidad extraordinaria de recursos humanos, tecnológicos, para construir un país libre, soberano, sin tutelas, pero sobre todo con autonomía. De eso se trata, compañeros y compañeras.
La geopolítica significa efectivamente utilizar adecuadamente el territorio para el ejercicio de nuestra soberanía. La geopolítica significa tener en nuestros corazones y en nuestras mentes una filosofía que enamore y que construya, desde la ética de la convicción y de la responsabilidad, desde la estética como componente de la ética y de la poética, para volver a enamorarnos de nuestras ideas, de nuestros proyectos y de nuestro pensamiento. Tenemos que ser capaces, para terminar quiero decirles, muchas gracias por esta posibilidad de debatir. Nuestro espacio necesita debatir profundamente el escenario internacional, pero también el escenario nacional. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer nuestros errores, pero también reafirmar categóricamente la conducción política y el coraje de Néstor y de Cristina, que fueron capaces de alzar la voz de los que no tienen voz. Cuando salgamos de este Congreso, no solamente estaremos cargados de información, de formación, de geopolítica y de filosofía, estaremos seguramente con la posibilidad de entender desde el corazón que podemos interpretar genuinamente la realidad de una manera particular, que seremos capaces de salir a militar casa por casa, vecino por vecino, porque a esta hegemonía neoliberal la vamos a destruir con una revolución ciudadana que surja de los cimientos todos los días militando por nuestra causa. Muchas gracias. Ahora, para dar cierre a esta mesa de grandes oradores, invito a pasar al atril al compañero Jorge Ferraresi, intendente del municipio de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria. Bueno, buenas tardes a todos. Che, ¿quién organizó esto? Qué macanudo, la verdad, macanudo. Ahora tirarme acá al final, después de... Pero bueno, así estamos. No, es importante que podamos generar algunos disparadores. Nosotros con Calzoni venimos de las materias duras, somos ingenieros, pero también la ingeniería tiene que ver con la aplicación de filosofías. O sea, uno define una teoría y esa teorización la tiene que poner en práctica. Así que a partir de una teorización, también el pragmatismo de llegar a distintos resultados. Y en este tiempo creo que muchas veces nos tenemos que preguntar qué cosas nos pasan, porque hay disparadores. En la Argentina en estos primeros 11 meses hay más de 200.000 desocupados. Y en estos primeros 11 meses no le entregaron las computadoras a los pibes de las escuelas secundarias y no pasa nada. Y no nos entregan los libros ni a las primarias ni a las secundarias y sigue sin pasar nada. Y tiene que ver con esto de también plantarnos como militantes. Y ahí lo dice bien muchas veces Agustín Rossi, que en el movimiento nacional hay muchos más militantes que dirigentes. Y es tiempo de hacerse cargo de ser dirigente, porque en estas últimas semanas nos quieren cambiar la filosofía de la discusión y nos quieren hacer creer que podemos discutir la pobreza, cuando nosotros durante más de 10 años lo que no discutimos fue la pobreza, sino que discutimos la riqueza, y lo que queremos seguir discutiendo es la riqueza para que esa riqueza se distribuya. Y en esa... Porque no hay crisis social, lo que hubo en este tiempo fue transferencia de recursos y nos quitaron recursos a los que empezaron a tener sueños para transferirle nuevamente a los grupos económicamente concentrados. Y si no, analicemos cuáles son los balances de los bancos de este año, que van a ser económicamente superlativos, o cómo son las economías de los formadores de precios a través de los supermercados, que también han tenido ganancias y van a tener ganancias extraordinarias, o cómo son los grupos exportadores, o cómo le van las mineras. Entonces en esa Argentina que nuevamente se quitó la riqueza
de los que no tenían sueños y se la devolvieron a los grupos concentrados, ¿dónde estamos? Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, porque nos va pasando, y es más, hasta algunos intendentes que no pertenecen a nuestro espacio dicen que cada vez que van a un barrio le preguntan ¿cuándo vuelve Cristina? Y cuando vuelve Cristina está bueno hasta un punto, pero también tiene que ver con esto de empoderar. Y el empoderamiento de Cristina fue radial, fue de Cristina con cada uno de sus habitantes. Y por lo tanto, a través de las conquistas sociales que tuvimos los últimos 10, 12 años, no fuimos capaces de organizar esa masa necesaria para las conquistas, sino que el gobierno fue avanzando mucho más que la organización territorial. No hubo una movilización de mujeres o de no trabajadores o trabajadores fuera del sistema que pelearon por la asignación universal. Nos organizaron los pibes de las escuelas secundarias para pedir las computadoras. Nos organizaron abuelos que no se podían jubilar para llevar la asignación de las jubilaciones al 97% de cobertura. Fueron cosas que se fueron dando del gobierno. A partir del 1 de octubre, los abuelos a partir de 65 años no se jubilan más y sigue sin pasar nada. Entonces digo, necesitamos reflexionar cuál es el rol de militante. Y no podemos esperar eso que dicen nuestros argentinos cuando vuelve Cristina, porque nuevamente tiene que ver con el empoderamiento, porque cuando vuelve Cristina cree que todo vuelve mágicamente. Y cuando las cosas vuelven mágicamente y no se pelean, no se le da valor. Entonces es fundamental desde la organización política darle el valor organizativo. Dar el valor organizativo para que las conquistas sean permanentes, para que esa filosofía que definió Perón hace más de 50, 60 años sobre la patria grande, sobre la distribución, sobre los argentinos incluirse a través del mejor ordenador social que tiene que ver con el trabajo, sea una consolidación. Y vinieron Néstor y Cristina, que no lo esperábamos, porque la verdad que hasta el 25 de mayo del año 2003 los militantes nos juntábamos por el pasado. Nunca nos juntábamos por el futuro. Y nos juntábamos y recordábamos un 22 de agosto, recuperábamos 17 de octubre, o la épica acción de algún militante compañero que en algún momento había dejado la vida por esos ideales. Y vino Néstor y generó algo que era impensado para nosotros, para los militantes. Y después también Néstor dio la vida y generó esa segunda generación, la generación del Bicentenario, que es una generación de militantes que tienen las convicciones bien firmes, pero también aprendieron a ser militantes defensivos, porque había que defender a Cristina y había que defender al gobierno. Y hoy tenemos que ser militantes ofensivos, y esa militancia ofensiva no es la misma militancia que defender un gobierno, sino hay que tomar acciones concretas para frenar el neoliberalismo una vez por todas. Y para eso es necesario encontrar los mecanismos organizativos, y para eso es necesario que el 80% de ese kirchnerismo silvestre que nosotros llamamos, que no se organiza en ningún partido, que no se organiza en ninguna organización de las que hoy conducen los que se sienten kirchneristas, tenemos que abrir los brazos para que participen de esta gesta, porque no se puede únicamente pensar en que dependemos de Cristina. Por supuesto que dependemos de Cristina porque es la mejor militante, la mejor compañera, la más lúcida, la más clara, la que más puso como para poder conquistar estos últimos 12 años. Pero lo que sí tenemos que hacer es generar esa organización militante que le permita a Cristina seguir por ese camino que tenemos que consolidar desde el territorio, que tenemos que consolidar de cada provincia, que tenemos que consolidar en eso cuando decimos que tenemos que ser mejores. Y si tenemos que volver a ser mejores, tenemos que poder debatir. Y cuando tenemos que poder debatir, tenemos que poder debatir una Argentina federal. Porque también una cosa que nos pasa hoy, que es fácil, porque también digo, somos pocos en una de esas a lo que nos podemos plantar desde una situación, porque hemos visto que hemos independizado económicamente los municipios. Y yo me pregunto, ¿cuántos gobernadores hoy están en el proyecto nacional que fue Cristina la que le dio 12 años a esa transformación? Porque no pueden pagar ni sueldo, compañeros. Entonces, cuando uno no puede pagar sueldo y tiene que agachar la cabeza y venir al gobierno central y arrodillarse, ¿y cómo no se va a arrodillar si tiene que pagar sueldo en su provincia? Entonces, también tenemos que hacer esa transferencia, esa transformación de país federal, porque fíjense qué distinto que sería si nosotros tendríamos 13 o 14 provincias económicamente sustentables con 12 gobernadores
que se plantearían a este gobierno. Sería totalmente distinto. ¿Qué diferencia sería que los 2.000 intendentes, únicamente 37, 38 somos los que podemos pagar sueldo con recursos propios, si más de 400, 500 podríamos tener esa economía resuelta? Sería totalmente distinto. Entonces también cuando te decimos que tenemos que volver mejores, pero tenemos que poder debatir lo que tenemos que debatir. Y tenemos que debatir una organización que avance definitivamente y no tengamos ningún retroceso. Hace poquitito le hicimos en el Instituto Patria un homenaje a Norberto Galazo. Y él decía que en el año 2014-2015 decía que la batalla cultural la habíamos ganado. Y reflexionaba la semana, hace 20 días, un mes, que ahora se dio cuenta que la habíamos perdido. Y por supuesto que la perdimos. Y la perdimos porque no pudimos consolidar en esa cuestión de transferencia y en esa organización política. Porque únicamente el sujeto de derecho es algo que está bien. Nosotros hemos avanzado en el sujeto de derecho. Pero necesitamos el sujeto de derecho que participe. Necesitamos el sujeto militante. Necesitamos el sujeto que esté convencido ideológicamente que la transformación se hace con esfuerzo, que se hace poniendo todo lo que hay que poner, que se hace con la movilización popular, se hace con la organización y se hace defendiendo un gobierno como el de Cristina, que fue en contra de los grupos concentrados y que fue en contra de las corporaciones. Así, compañeros, gracias a los organizadores por haber elegido esta casa, nuestra ciudad. Esta es una casa que compartimos. Aclaraba al principio el rector que el rector es un colonizador, tiene esa idea de colonizar y está bien, se apropia de los lugares, este lugar, y porque de verdad, todo, salvo un edificio, la universidad tiene como 6 edificios, son todos edificios municipales, pero bueno, él coloniza, entonces está bien. Está muy bien porque compartimos el proyecto. Y cuando decía la rectora de la Universidad de Lanús que el rector renunció a los 10 millones sobre 1.000 millones, lo hace como un disparador, no hace porque renuncia. Hace porque necesitamos que la organización de todas las universidades, de todos los grupos universitarios, peleen por la distribución real de esa riqueza, que peleen por la distribución real de los 1.000 millones que se distribuyen entre las distintas universidades, no para que quede como una cuestión testimonial. Así que ese disparador también tiene que ver con cómo ese universo universitario que va mucho más allá, porque también hay una confusión, cree que el universo universitario son los docentes, los no docentes, los alumnos, son los kioscos de acá a la vuelta, son los colectivos que llegan a esta universidad. Yo digo, siempre pongo un ejemplo, nosotros acá tenemos 39 jardines de infantes, van 7.000 pibes, y yo les pregunto, cuando se reciben, ahora empiezo a ir uno por uno, más o menos 120, 130 pibes por jardín de infantes, les pregunto a los papás, ¿cuántos fueron a la universidad? Y como mucho 3 o 4 levantan la mano. Y cuando le pregunto cuántos van a ir a la universidad, los 120 levantan la mano. Y ese es el mundo universitario que hoy tenemos. Así que a seguir peleando por la inclusión, a ponernos de pie como militantes, organizar al campo popular, acompañar a Cristina para que en el año 2019 pongamos a la Argentina en el lugar que la tenemos que poner. Gracias, compañeros, y a pelear.